Buenas noches y bienvenidos de nuevo a este espacio de entrevistas de Onda Mezquita Televisión Córdoba Ahora. Hace escasamente 4 días nos dejaba quien fuera el primer alcalde de la democracia, Julio Anguita, personaje cordobés vinculado políticamente al Partido Comunista en primer lugar, a Izquierda Unida posteriormente, alguien que dejó una huella muy especial en nuestra ciudad. Para hablar de él contamos hoy con un invitado de excepción, amigo personal de este gran político, como es Antonio Pintor. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches, Álvaro. ¿Qué pasa? Tiempo difícil y por si estaba el horizonte un poco gris, un poco más de tristeza con la partida de una persona que tanta relevancia tuvo, no solo a nivel político en nuestra ciudad, sino en otros ámbitos y al que tú tuviste la suerte de conocer muy personalmente. Cuéntanos cómo viene esa vinculación, de dónde nace vuestra amistad. Bien, pues sin remontarnos demasiado, ¿no? Yo, como cualquier ciudadano, pues he seguido la trayectoria de Julio desde su debut en política, ¿no? Pero desde la distancia, ¿no? Yo me vinculo con él a raíz del colectivo Prometeo. Yo entro en el colectivo Prometeo ahora 4 o 5 años, el tiempo pasa tan rápido que ya no calcula uno bien, y es ahí donde establecemos una relación muy estrecha porque además, pues bueno, cuando uno se conoce una persona, pues aquí en este caso, pues se produce, que podríamos decir, un flechazo intelectual. O sea, sintonizamos muchísimo en nuestra manera de pensar y en la manera de ser, en muchos aspectos de la vida, ¿no? O sea, gustos muy similares y costumbres tal. Por lo tanto, desde entonces pues ha habido una simbiosis muy fructífera y muy placentera, ¿va? Antonio, para todos nuestros telespectadores, si nos puede recordar brevemente ese punto de unión, como es el colectivo Prometeo. Pues el colectivo Prometeo es una organización, un colectivo cuyo ánimo es ser cultural, político-cultural, podríamos decir, ¿no? O sea, se trata de actividades culturales, pero muy vinculadas a la situación política, desde una perspectiva crítica, con ánimo de traer, pues bueno, hemos traído pues personajes de cierta categoría en distintos temas, de economía, de filosofía y tal, y organizamos, bueno, se hacen escritos, organizamos charlas, mesas redondas, y esa es una actividad político-social, cultural en Córdoba, vamos. Por edad, tú tendrás muchos más recuerdos. Yo era un niño cuando Julio Anguita llega a la alcaldía de Córdoba y, bueno, pues supuso además doblemente un impacto, digamos, noticiable, ¿no? Un impacto, sí. Primer alcalde de la democracia en una ciudad como Córdoba, siempre muy tradicional, muy conservadora, primer alcalde de la democracia, alcalde del Partido Comunista. Sí. Pues la verdad es que sí, yo creo que es parte de su figura, parte de su relativo éxito, digo relativo éxito porque en política él no ha tenido gran éxito, es una gran figura, pero no ha tenido éxito. Y yo creo que por desgracia para él, de su trayectoria, de lo que a él le gustaba y lo que le hubiese gustado hacer en la vida, ¿no? Que no era la política, era dedicarse a la enseñanza, sobre todo a la historia, y es un buenísimo historiador, tiene un conocimiento inmenso y que daba gusto hablar de historia con él, ¿no? Entonces, bueno, se ocurre este incidente en el sentido positivo para los demás y lo engancha de tal manera, y yo qué sé, yo creo que se produce aquí un poco como lo del principio de Peter, ¿no? O sea, ¿no? Eso de que llega a la alcaldía, parece que, bueno, empieza bastante aceptación, ¿no? A nivel de la ciudadanía de Córdoba. Yo creo que es un alcalde muy valorado y muy querido. Entonces, pues te ascienden, ¿no? O sea, como suele pasar, te elevan de nivel, te ponen para otro sitio y hasta que al final te hunde, me parece a mí. Eso es una opinión personal. Pues yo creo que, bueno, ha hecho una trayectoria
hasta que la ha pagado con la salud, ¿no? O sea, que su corazón, pues... Porque ciertamente Julio Anguita, habiendo dejado cualquier responsabilidad orgánica o pública en el mundo de la política, ha sido una persona intelectual, pero en este caso, que no ha dejado nunca de participar en foros, de hablar abiertamente, de mostrar su opinión y de no morderse nunca la lengua, que quizás eso le haya pasado factura política. Sí. Él es una persona que dejó la primera línea de la política, ¿no? Pero como un gran pensador, y como gran pensador intelectual, pues no ha parado de producir, no ha parado de producir, y cualquier situación, pues hacía un análisis, y la verdad que eso ya es una opinión personal bastante certero y con bastante rigor, ¿no? Entonces, en ese sentido, no ha parado. Fíjate tú que la última entrevista, el viernes, por la tarde, a raíz de la última historia en la que estábamos difundiendo, ¿no? Que es el manifiesto que se ha elaborado desde el colectivo ante esta situación en la que estamos ahora mismo inmersos, ¿no? ¿Y qué decía Antonio, así en grandes líneas, ese manifiesto que estabais elaborando? Pues ese manifiesto merece la pena leerlo despacio, porque ahí se recoge muchas cosas importantes de lo que está ocurriendo, ¿no? Yo creo que se hace un diagnóstico bastante certero de la situación en la que estamos, de la situación económica en la que nos vamos a ver metidos, y las herramientas, se señalan las herramientas para poder salir de esta situación sin causar graves daños a los mismos que se causó cuando la crisis del 2008. En 2008 unos salieron muy bien y otros todavía están por ahí penando, ¿no? Entonces, y se apunta que es uno de los valores de Julio, apelando a la Constitución, o sea, Declaración de Derechos Humanos y Constitución Española. Se va a los artículos, que es otra desgracia de este país, que aquí se defiende Constitución, se ponen banderas, pero no se la leen. Entonces, una lectura atenta de la Constitución, la verdad es que nos da herramientas para poder salir con toda la legalidad del mundo y hacer unas políticas muy diferentes a las que se hicieron en aquellos tiempos del 2008. Antonio, para volver a centrar en la figura de Julio Anguita, ese manifiesto ya es público, sí. ¿Dónde se puede acceder para cualquiera que esté interesado en leerlo? Sí, bueno, se puede acceder si se entra en la página del colectivo Prometeo, ahí está colgado, en el blog del colectivo, y me imagino que en Google, si se pone manifiesto colectivo Prometeo, el hoy y el ayer, razones para implicarse, ¿no? Pues estará, es fácil acceder, pero sobre todo en la página del colectivo Prometeo, el manifiesto. Hablando contigo antes de esta entrevista, nos surgía un tema que tú luego me lo has dicho, pero quiero que lo expliques aquí. A veces la figura de Julio Anguita, al que se le calificó en nuestra ciudad el califa rojo, su semblante, su postura natural, a veces podía dar la sensación de ser una persona fría, engreída, altiva y engreída, cosa que no es cierto, según... En absoluto, vamos. O sea, es una persona tímida, necesitada, que no le gusta que lo adulen, y como no le gusta que lo adulen, pues entonces se retrae y se defiende, la verdad es que ir con él pues era un problema en ciertos sitios, o sea, por eso cuando hemos salido fuera de nuestro entorno, o incluso un viaje que hicimos a Sicilia, que lo pasamos muy bien, se sentía normal, relajado, ¿no? E incluso si alguien lo reconocía en ese entorno, era otra persona, porque no estaba en ese estado de alerta permanente a la defensiva, ¿no? Una persona que estaba continuamente defendiéndose de adulaciones que no quería, que esa es la cuestión, el tema de las fotos, ¿no? Es famoso, de tal. Él no se quería hacer fotos con nadie, pero
yo tengo mi casa inundada, cualquier amigo de fotos, en cualquier entorno y circunstancia y sin ningún problema. Lo que no quería es ser un objeto de consumo vacío, que ese es lo que a él le irritaba, las cosas vacías de contenido. Y obviamente no quería prestarse a esa historia. Has hablado antes, Antonio, de que la gran pasión de Julio Anguita era la historia. ¿Hasta qué punto la historia en su pensamiento pesaba? Pues yo creo que mucho, porque él comparaba situaciones actuales con situaciones históricas. O sea, que como tenía esos conocimientos, pues veis cómo la historia se repite, los hechos, y en ese sentido, hombre, era, es que, te digo, es que te podía hablar de personajes históricos, cualquiera, como leía de un artículo que ha escrito Pedro J. Ramírez, ¿no?, de unos encuentros que tuvieron y eso. Decía que cuando se encontró con Adolfo Suárez, ¿no?, un hombre que venía de las falanges, pues porque Julio sabía de José Antonio Primo de Rivera muchísimo más que podía saber Suárez, porque era una persona que se interesaba, estudiaba y aprendía, y entonces profundizaba en todos los temas en los que se implicaba. Y ahora últimamente, los temas que la verdad lo tenía más preocupado, pues eran los temas sobre todo de derechos humanos y medio ambiente, porque son los temas, y en ese sentido su pensamiento estaba continuamente en esa pelea o en esa defensa, ¿no? Antonio, en las charlas previas a esta entrevista también me has apuntado algo que en Julio Anguita estaba muy presente, y más en el ámbito de la política, ese adjetivo que se usa muchas veces sin que a veces se sepa bien qué es: inclusivo. Pues bueno, eso es mi opinión, ¿no?, por lo menos de mi contacto y conocimiento. Yo creo que es una persona inclusiva en el sentido de que o sea, decir, ¿cuál es el objetivo? Hay que marcar unos objetivos claros a donde uno quiere ir. Eso era algo que él trabajaba mucho. Y ahora, para este objetivo, pues se necesita incluir a todo el mundo que pueda compaginar o estar de acuerdo con este objetivo, sin entrar en otro tipo de matices o diferencias. Yo, hombre, a mí me sorprende, pero hay una parte de su vida que yo no conozco, ¿no?, los conflictos que pudo haber cuando estaba en el Parlamento con el Partido Socialista, no lo sé. Yo esa historia no, porque no es el Julio que yo he conocido y he tratado. Es una persona abierta, nada dogmática, muy respetuoso, siempre, vamos, parecía un alumno de escuela. O sea, en las reuniones de Prometeo, vamos, a ver, para nosotros Julio es el alma de este. Sin embargo, era uno más, y no uno más, sino, si me apuras, casi uno menos. O sea, que de eso que está pendiente, escucha, está pendiente para dar su opinión cuando le toca, en el momento. Quiero decir, no alardeaba de liderazgo. En absoluto. Al revés. Incluso en la convivencia, a veces, hombre, porque él ha estado fastidiado con su rodilla y tal, y a veces, pues, quédate, Julio, que no, se cabreaba, quería, a ver, la parte que me toque, yo la hago. O sea, que en ningún momento se aprovechaba, entre comillas, todo lo contrario, ¿no? Una persona que no se ha aprovechado, yo creo que de nada, vamos, no sé. Antonio, en este tiempo precisamente que has podido disfrutar de su amistad en estos últimos 4 o 5 años, vamos a entrar un poco, la parte a lo mejor un poco más dolorosa para ti como amigo suyo. ¿Cómo era ese Julio Anguita cercano, amigo, con el que compartir, pues, una caña, una copa de vino, un viaje? Bueno,
por empezar por lo último de esto, 2 copas de tinto antes de las comidas, y no más. O sea que esa era su dosis diaria, sus 2 copitas antes de las comidas y no más, a lo mejor alguna vez más, pero esa era su dosis. Entonces, en el tiempo lo que he de compartir, te digo 2 cosas que no quiero que se me queden en el tintero. Porque uno era relacionado con lo que hablábamos antes de la historia, su afán por la enseñanza. Él ahora en lo que más estaba disfrutando era en los cursos que hacía en la Facultad de Filosofía con Manuel Bermúdez sobre derechos humanos, ética y política, era, vamos, y que ahora estaríamos haciéndolo. Era un día a la semana en el mes de mayo, y los viernes, o sea, durante todo el mes de mayo, o sea, no hubiera tocado estar haciéndolo. Entonces, en ese sentido, ese era uno de sus placeres de este momento. Y luego en la cotidianidad, pues mira, pues un obseso del dominó. Yo me he criado en un bar que había muchos dominós y desde chico he jugado siempre. Pero yo no soy tan... Entonces, él nunca se cansaba de jugar. Pero además era un jugador que he vivido en un barrio de Córdoba, donde me he criado, el dominó generaba unas peleas terribles, y yo veo y Julio es un excelente jugador en ese sentido. Era muy buen perdedor. Él no se alteraba por nada. Recuerdo en los últimos viajes en Ibiza, un día que estuve jugando contra él y le gané, me tocaron muy buenas fichas y ganamos nosotros, mi pareja y yo, los que estábamos jugando. Pues el día siguiente me tocó de pareja con él y perdíamos, y ya me dice: ay, Antonio, a ti no te tocan fichas buenas nada más que cuando juegas en contra mía. Pero yo sí, que no se alteraba, si perdía y ya está, ¿no? Que no es que te habla parece una tontería, ¿no? Pero que en el dominó, que yo he visto muchas barbaridades, genera mucha agresividad. Era un buen jugador. Ahí en la corredera, todas las mañanas, era uno de sus placeres, ¿no? Juntarse con su amiga Pepa Bonilla, con Jesús, unos cuantos amigos, echar su partidita. Damos por hecho, Antonio, que un intelectual como es, una de sus grandes pasiones, sin duda, era leer los libros, la literatura. Sí. ¿Qué otras pasiones, aparte del dominó, también tenía Julio Anguita? Hombre, lo suyo, sobre todo la lectura. Ahora, en estos días de confinamiento, hablábamos casi a diario, pues estaba ilusionado porque había conseguido poner en orden su caótica biblioteca. Y había descubierto papeles que otras veces otros amigos y compañeros decían: pues sobre esto Julio escribió una vez, pero él ni se acordaba. Y estaba, vamos, me llamaba, vamos, como un niño feliz, ¿no? Oye, Antonio, he descubierto unos documentos interesantísimos que yo ya ni me acordaba que había escrito esto, que esto existía. Entonces, esa era una pasión, los libros y lo relacionado con el estudio y la lectura. Y la copla le gustaba mucho, le encantaba la copla, y cuando hemos salido de viaje, si nos encontrábamos una orquesta por ahí, en medio de la plaza, se ponían a echar su paso doble o lo que hiciera falta con total tranquilidad. Creo recordar, Antonio, que él, aparte de haber sido alcalde de Córdoba, como cordobés también, era un enamorado de su ciudad. No sé si me lo han contado, lo he oído, que a él le encantaba pasear la Córdoba de noche, oscura y callada. Disfrutaba de Córdoba, él disfrutaba de Córdoba. O sea, incluso, bueno, eso ya es público, ¿no? De que incluso cuando hubo tiempos en los que incluso estaba amenazado, ¿no? Y tenía que incluso hasta llevar una pistola, pero que ni eso le impedía dar sus paseos. Y además era un madrugador, una persona muy madrugadora. La última salida, cuando se permitió poder salir de paseo, pues llamó: pues ya hemos salido, hemos dado un paseo, hemos ido por la ribera, pero había mucha gente y tal. Y bueno, pero eso tú no te preocupes, porque como tú eres muy madrugador, pues mañana te levantas al amanecer y ya no te encuentras nadie. Y dice que no, que hay un horario, que tiene que ser este horario, que es otra de las características. Un cumplidor
total de las normas, un cumplidor de las normas, aunque no le gustase. O sea, si no le gustaba una norma, peleaba, y la ponía en evidencia, pero la cumplía. O sea, las normas, él respetaba las instituciones, y si la institución que tenemos a nivel municipal o a nivel nacional, pues el Parlamento, lo que sea, y crea unas normas, pues esas normas se cumplen. Y si me parece inadecuada, las denuncio, las peleo, hago propuestas, pero era muy cumplidor de normas, por lo menos eso es. Antonio, en ese trato personal del día a día, ¿qué rasgos puedes destacar o qué anécdota nos puedes contar de la humanidad, de la cercanía de Julio Anguita, persona no político? No sé si te responderé, pero vamos, como de su personalidad, en el manifiesto aparece, espérate un momentillo porque no me quiero equivocar, porque aparece, eso es, dice, en la antigua Roma se decía que un político ético era el que actuaba con decorum, es decir, con honestidad, honradez, discreción y justicia. Yo creo que él cumple este requisito. Y luego hay otro requisito que es un tema en el que estaba trabajando. Yo no sé si, porque no llegué, lo había hablado conmigo varias veces, pero no sé qué grado de desarrollo, es el que estaba escribiendo o estudiando sobre el mensaje profético. Él era un admirador de los profetas, en el sentido, al margen de las creencias religiosas y tal, en el papel que desempeñaban los profetas. Y yo, esa es mi opinión, es que yo creo que es muy identificable. Pues decía, los profetas eran aquellas personas que le leían la cartilla a todos, al poderoso y al del pueblo. Les decía a cada uno lo que tenía que decirle, ¿no? Entonces, en ese sentido estaba él, no sé si es que se identifica, yo desde luego lo identifico bastante en el sentido de decir lo que creía que debía de decir al poderoso o al pueblo, por mucho que no las cosas. Luego, en el sentido, bueno, te digo, fíjate tú, de cosas de anécdotas, en una manifestación de las primeras, cuando el 11M, que yo todavía no tenía relación personal con él, pues yendo en dirección para las Tendillas coincidió que él se había quedado rezagado porque, bueno, andaba torpemente, por su artrosis de esta, y entonces pues quedamos un momento emparejados. Entonces iba con ese andar de pato que llevaba por tal, y además llevaba unos zapatos de BMT, no se sabe son esos que son. Total, que como yo usaba esos zapatos y necesita un tiempo de aprendizaje, le dije, don Julio, aprendiendo a andar, ¿no? Dice, sí, ahí estamos. Bueno, pues esos zapatos que lleva son estos. O sea, porque no los toleraba y al final, como luego hicimos amistad, me los acabó regalando. Y luego una anécdota también curiosa es cuando alguien le decía lo que había sido o lo que había hecho. Exacto, tú te imaginas, ¿no?, que estaba en un sitio y dice, don Julio, cuando usted estaba de profesor en el instituto, en la escuela tal sitio, y claro, él se quedaba así y decía, yo no estaba ahí de profesor. Hombre, como que no me lo parecía a mí. Entonces, bueno, eso en cuanto a profesor, o cuando usted vivía en la casa de no sé quién, no sé cuánto, en tal sitio, dice, pero yo ahí no he vivido nunca. Entonces, la verdad, si en vida me contaba, dice, yo no sé las de cosas que he hecho sin yo enterarme. Veremos a ver la imaginación desbordada, sí, o sea, que es que lo he visto yo, tenés que decir, mire, que le digo yo que no, que yo ni he estado ahí, o no, para nada, no. A mí sí me contaba el otro día no es anécdota, es un hecho muy significativo de Julio Anguita, que no sé si tú lo conocerás, me lo contaba un amigo común nuestro, que es el que nos ha puesto en contacto, Paco Tejada, de una ocasión en la que un familiar de Paco, en una especie de colonia, de campamento de verano en Granada, cuando Julio Anguita todavía estaba como docente, ejerciendo su labor de docente, pues este familiar de Paco cayó enfermo, no sé si con una fiebre de Malta o algo parecido, y me contaba que durante los 15 días que estuvo su hermano enfermo
en esos campamentos no se separó ni un solo segundo del cabecero de la cama. Me comentó Paco esta historia, yo no la conocía, pero me la comentó, pero me cuadra con la persona. Yo, en estos días, con esta historia, uno de mis hijos ha estado con fiebre, probablemente con esto, que no fue a más, pues, afortunadamente. Todos los días me llamaba a preguntar cómo estaba, preocupado, ¿no? O sea, yo era una persona que se preocupaba por los demás, pero se preocupaba por los demás desde la discreción, que es la historia, ¿no? Por eso, fíjate, a pesar de eso, fíjate si aparecen cosas, ¿no? Y sin embargo, vamos, porque muchas cosas de honradez, de rechazo de cosas muchas son públicas, pero algunas no son públicas, y las ha habido, y él jamás ha hecho ostentación de cosas, simplemente, o sea que... Antonio, daría para mucho más hablar de Julio Anguita, y más con alguien como tú, que lo has conocido y lo has tratado muy estrechamente, además en los últimos años. Una persona como tú, que además profesionalmente, aunque ya estés jubilado, eres médico, y los médicos convivís día a día con la vida, con la muerte, con la salud. No se acostumbra nunca uno a perder a un amigo y a ese desgarro que ocasiona, ¿verdad? No. Y yo, por ejemplo, hombre, ya sabes, ¿no? Para esta entrevista he tenido mis dudas, ¿no? Y ya creo que te lo dije, ¿no? Yo soy un profesional que he sabido mantener la calma y el temple. Vamos, yo recuerdo de situaciones muy críticas, en urgencia, y que me acuerdo una compañera que me dijo que hacía muchos guardias conmigo, no te he visto nunca perder, salvo una vez que fue un niño pequeño que se nos asfixiaba. Entonces, bueno, salió bien la cosa, ¿no? Pero me puse nervioso, o sea, de esas cosas, ¿no? Entonces quiero decir que está uno acostumbrado, pero esto, tú ten en cuenta que es que depende de la implicación que uno tenga con unas personas. Es que yo con Julio hablaba todos los días, es que teníamos un montón de ilusiones y de proyectos de hoy para mañana, ¿no? Entonces de pronto, pum, se te corta todo. Entonces, pues claro. Antonio, como amigo y como cordobés, si tuvieras que resumir en 4 o 5 palabras lo que ha supuesto o lo que ha sido el legado de Julio Anguita, en todos los órdenes, en orden político, humano, personal. Pues no sé, me pilla tal, pero vamos, yo creo que es, como te he dicho antes, un pensador, un intelectual, un humanista, o sea, una persona que ese triple eslogan, programa, yo lo transformaría, la pregunta que tú me dices, en una persona con una capacidad de razonar, con una gran emotividad y empatía, y con un gran nivel de ética. Todo eso unido en una misma persona, pues genera, yo creo, un ejemplar como la persona de la que estamos hablando. Antonio, ha sido un placer. Gracias, lo mismo digo. Tenerte en esta entrevista, acercarnos en la medida de lo posible y conteniendo la emoción que sé que la tienes ahí, la tienes muy... Ha habido que practicar. Muy presente, y efectivamente te había costado aceptar. Yo te agradezco enormemente, en nombre de esta casa de Onda Mezquita y en el mío propio, el esfuerzo que has hecho para acercarnos un poco más a la figura humana de Julio Anguita, un político de una talla inmensa. Muy bien. Buenas noches. Espero haber sido útil. Seguro que sí, muchísimo. Muchas gracias, Antonio, y ya sabes dónde tienes tu casa. Vale, encantado. Pues hasta aquí la entrevista de esta noche con Antonio Pintor, sobre todo y especialmente amigo íntimo, por no decir casi hermano, de Julio Anguita, una persona de una enorme talla política, humana, como también hemos podido descubrir esta noche, y tímida. Con su recuerdo y nuestro humilde homenaje al que fue alcalde de Córdoba, buenas noches, y a
pesar de todo, no lo olviden, sean felices.